decir que en América Latina, al menos en el plano de la formalidad, sigue siendo vigente. Ya vamos a ver por qué. Y para entender a Weber hay que indagar principalmente en el contexto de emergencia de sus ideas. En realidad, para entender a Weber en lo referente a este tema puntual, que son las relaciones entre política y administración y el modelo legal racional, el tipo legal racional burocrático. Bueno, a inicios del siglo XIX, siglo XX, los servicios civiles padecían, principalmente en Estados Unidos, de una problemática de politización extrema. Y generalmente la ciudadanía asociaba esos escenarios de patronazgo de altísima intensidad a problemas de corrupción endémica y de incompetencia o de desempeño ineficaz por parte del Estado. Entonces, en ese contexto da lugar a una serie de ideas orientadas a poner el foco en la necesidad de establecer una separación muy estricta entre política y administración, entre lo que es el segmento político y el segmento administrativo. Hay autores muy clásicos que plantean esa división tan tajante, han sido Wilson, Goodenough en Estados Unidos. Bueno, lo que buscan estas corrientes es justamente la construcción de una esfera neutral, apartidaria, desligada de los segmentos de confianza política, en orden a garantizar un desempeño eficaz por parte del Estado y en orden a garantizar que la burocracia estuviese al servicio de la ciudadanía, al servicio del interés público y no al servicio de un partido político. O sea, básicamente se dirigían a despolitizar o despartidizar, en otros términos, toda la estructura de carrera, la estructura de cargos burocráticos de carácter más estable. Entonces, lo que se buscaba era establecer el principio de imparcialidad a través de la conformación de esa esfera neutral, autónoma, frente al arbitrio, al abuso de poder, a la excesiva discrecionalidad o al manejo arbitrario, ¿no es cierto?, de la burocracia por parte de la clase política. Entonces, para Weber en particular, el orden legal, racional, que está sujeto a normas abstractas, al servicio de una finalidad impersonal, que también conlleva el ascenso también de un saber especializado, representaba un estadio evolutivo superior contrapuesto a, digamos, a formatos burocráticos no racionales, como lo eran los formatos preburocráticos, podríamos decir, como era el patrimonialismo, que estaban basados o conformados sobre la base de la lealtad personal y organizados también sobre la base de criterios arbitrarios y discrecionales, y que en nada contribuían a satisfacer el interés general. Entonces, para Weber, una tendencia hacia la burocratización, que implicaba también el ascenso de un funcionariado profesional especializado, cuyo principal característica era su comportamiento íntegro, su integridad, era una instancia, venía a representar una instancia superior o superadora de un proceso o una tendencia contrapuesta a un proceso de profesionalización de la política. ¿Y esto qué significa, lo de la profesionalización de la política para Weber? ¿Qué significaba? Que justamente quería sustituir una clase política que vivía de la política, porque lo que sostenía es que el Estado se había transformado en un coto, ¿no es cierto?, partidario,
que generaba una serie de pugnas, ¿no es cierto?, o que desataba unas intensas pugnas por la distribución de los cargos políticos. Y para él, en particular, sin una administración, sin la garantía de una administración independiente, se daba lugar a escenarios de intenso, de un amplio nivel de corrupción y a escenarios en los que el desempeño del Estado era muy ineficiente. Y en cierta forma acá, tomamos el ejemplo, digamos, en ese momento estaba en boga o se impulsó el sistema SPOIL, o el sistema se impulsó la Pendleton Act, que venía a sustituir el sistema de despojo americano, que para estos autores era el spoil system, que era un sistema de despojo. ¿Qué significa un sistema de despojo? Este sistema implicaba que toda vez que cambiaban los gobiernos de signo político se producía un cambio, digamos, completo o íntegro de la burocracia, o sea, una reposición completa de los cargos públicos. Se renovaba toda la burocracia y esos cargos eran ocupados sobre la base de criterios discrecionales, criterios de afinidad de toda índole. Entonces ese sistema es poco, está asociado a esta renovación, esa rotación permanente de los cargos en la administración. Y para estos autores era el spoil system, consistía, ¿no es cierto?, le cuestionaban justamente que daba lugar a que la burocracia estuviese administrada por un grupo de aficionados, ¿no es cierto?, de aficionados o de afiliados a un partido político, cuyo único mérito para alcanzar ese puesto era justamente el haber contribuido en el trabajo partidario o en el trabajo de las campañas, en el trabajo político en el marco de las campañas electorales. Y que ese manejo, diríamos, cierta forma improvisado, o ese manejo por parte de aficionados partidistas del aparato estatal, daba lugar a escenarios de elevada corrupción, o de corrupción endémica y arraigada, y daba lugar también a escenarios de malgasto de los recursos públicos, entre otras malas prácticas que se señalaban en su momento. Entonces, para esos autores, el único freno, o sea, la Pendleton Act, que fue una ley que se aprobó en 1883 en Estados Unidos, justamente cuya finalidad era establecer un servicio civil sobre la base, estructurado sobre la base de criterios meritocráticos, venía a representar un freno o un coto ante esa constante apetencia por parte de la clase política de colonizar o de capturar la burocracia para sus fines partidistas. Entonces, para este autor, básicamente, el servicio civil o la conformación de una burocracia meritocrática representa un contrapeso o un freno a los avances de la política sobre el aparato público. Y esa separación entre lo que es política de administración o el mundo de lo público y las esferas de lo público y lo privado se transformaban ciertamente en reaseguro para garantizar el manejo eficiente del Estado, el buen desempeño del Estado. Y para Weber, como recuerdan, vimos a la hora de analizar las motivaciones propias de los servidores públicos, los funcionarios debían servir al interés general y debían comportarse neutralmente. Y esto implicaba la separación entre política y administración, también implicaba una separación funcional también, que suponía que los políticos, la clase política, formulaba las políticas y que los agentes públicos se circunscribían a instrumentarla, a implementarla. Cual si fuesen engranajes de una máquina. Suponía que no tenían motivación, pero
esto implicaba, en términos teóricos, esta estricta separación entre lo que eran los niveles políticos y burocráticos. ¿Y cómo se alcanzaba esa neutralidad o esa eficiencia? Justamente a través de un fuerte apego a la normativa, un comportamiento basado en el apego a los procesos, a los procedimientos, otra forma de garantizar la autonomía de la burocracia era justamente a través de la instrumentación del ingreso sobre la base del mérito, del desarrollo de una carrera, de la permanencia en el cargo, de la separación entre lo público y lo privado, a través de una organización, una estructura burocrática jerarquizada, y a través de justamente saber especializado. Fede, ¿querés agregar algo? No sé si, bueno, por lo del tema de que estuviste hablando el sistema, el spoileo, el spoil system, y después la Pendleton Act, no sé si después vas a querer que yo dé algunas notas distintivas del sistema de patronazgo en Estados Unidos para contextualizarlo, si querés, más adelante, así no te corto ahora lo de Weber. Bueno, agregá si querés algunas notas, después le vamos a dar más profundidad a la hora de analizar el patronazgo en la próxima clase, pero si querés comentar cómo era el escenario en Estados Unidos en ese entonces, van a ver que vamos a hacer bastante referencia al caso americano, no quiere decir que estemos fanatizados o que tengamos alguna preferencia, pero hay una realidad, ya cuando veamos patronazgo lo van a poder visualizar con más claridad, pero el interés académico o la producción académica proviene de ese país, porque Estados Unidos, España, al igual que los países latinoamericanos, presentan una nota en común. ¿Y cuál es? Y distintiva. En todo este conjunto de países, cuando se desarrolla la democracia de masas y cuando emergen los partidos políticos de masa, cuando surgen los partidos políticos, en ese entonces no estaba conformada una burocracia meritocrática, una burocracia autónoma. Entonces, en estos casos, ante la debilidad de la burocracia, en el proceso de formación de los partidos políticos fue acompañado por un proceso de captura política de la burocracia. Entonces esa es la nota común que comparten estos países, mientras que en otras democracias más desarrolladas, antes de la conformación de los partidos políticos, de la emergencia de la democracia de masas, sí estaban ya constituidas previamente burocracias o más tecnocráticas. Con lo cual, el avance de la clase política sobre el aparato estatal, sobre los cargos públicos, era concebido como inapropiado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estos dos procesos de institucionalización de los servicios civiles? Que presentan distintos escenarios de partida. Entonces, nosotros somos comparables a la hora de analizar los procesos de transición de sistemas de patronazgo hacia sistemas de profesionales, hacia sistemas profesionales o meritocráticos, tenemos que poner el foco en aquellos países que transitaron por la misma secuencia, es decir, que sistemas de patronazgo debieron, cuyos puntos de partida eran sistemas de patronazgo de alta intensidad, y tuvieron que transitar de ese escenario hacia la instauración de sistemas más meritocráticos. En cambio, en las democracias avanzadas, ese proceso no se ha dado, y esa penetración, ¿no es cierto?, de la política sobre la burocracia ha sido mucho más tenue. Por eso es pertinente analizar esos países que no se circunscriben solamente a Estados Unidos, sino que también abarcan casos como el español, donde sí prevalecía lo que se llamaba el sistema de cesantías español, que es algo semejante al spoil system. Pero esos países lograron institucionalizar servicios civiles meritocráticos, a diferencia de los latinoamericanos que no han logrado implementarlos plenamente. Pero es por eso que nosotros a la hora de analizar los procesos de reforma o el tránsito del clientelismo al patronazgo,
perdón, el clientelismo al mérito, ponemos el foco en esos casos, esto me equivoco, no es el término adecuado, pero podríamos decir en esos casos más exitosos de tránsito, y que parten de el mismo escenario que los países latinoamericanos. Por eso es que van a ver que hagamos un énfasis frecuente en estos dos casos en particular. Y la realidad también indica que el interés académico no ha sido muy intenso en el estudio de estos procesos de transición, y hay otro punto importante, que hay pocos textos traducidos al español sobre estas transiciones. Es un tema realmente que ha sido bastante inexplorado en nuestra región. Así que bueno, vamos a tener que, nos vemos obligados a compartirles sobre todo esas experiencias sobre las que hay más escrito. ¿Qué decir? Una consulta, profe. Sí, perdón. Profe, sí, disculpe. Lo que estaba explicando recién, por ejemplo, lo de la meritocracia, con respecto al texto de la UNA que estuvimos leyendo, que estuve leyendo, también hace referencia a que la persona que ingresa tiene que empezar por la base de la pirámide, o no tiene un sistema, digamos, en la teoría que estaba explicando usted recién. Es lo que después les vamos a avisar, lo que después vamos a desarrollar. Los servicios civiles tienen que, según Isabel Laguna, tienen que ceñirse a tres grandes principios, pero independientemente de que se ciñan o se ajusten o no a esos tres grandes principios, que no me quiero adelantar porque lo vamos a ver después, pueden asumir distintos formatos. Uno de los formatos es el sistema de carrera, que comúnmente se lo vincula a este modelo legal racional que promovía o que avisoraba en su momento Max Weber. Pero hay otro sistema, que es el de empleo, que sí admite lo que nosotros denominamos ingresos laterales, es decir, que todo ciudadano pueda acceder a un cargo público de cualquier nivel jerárquico, y que no necesariamente tenga que ingresar por la base de la pirámide, o al menos por los puestos iniciales de la pirámide burocrática. Ahora lo vamos a ver, Mauricio, en la segunda. ¿Es Juan o Mauricio? ¿O Juan Mauricio? Juan Mauricio, sí, porque yo estuve, como habían dejado la tarea para hacer de completar el formulario, yo me lo leí, estuve remarcando algunas cosas muy importantes ahí, y lo encontré muy parecido. Mientras usted iba desarrollando ahora la clase, la pregunta era si lo que había leído tenía que ver con Max Weber, porque es muy parecido, digamos, lo que está explicando usted. Exactamente, porque eso justamente apuntamos a remarcar que esos modelos, o sea, esos modelos de función pública no son modelos aislados, sino que están inscritos en corrientes de reformas administrativas o en corrientes en modelos de gestión pública, tal vez más amplios, pero no son, diríamos, no son neutrales en términos valorativos, sino que están inscritos en un conjunto de ideas, de doctrinas. A eso vamos. Que ustedes, y esto es muy importante tener en cuenta y tener presente, e indagar sobre cuáles son los valores, las filosofías, las doctrinas que hay detrás de todo tipo de los distintos modelos de reforma, o que se materializan en un modelo de función pública. Porque a veces es muy común que se pongan de moda algunos paradigmas de reforma, pero y se presentan como un paradigma que indefectiblemente hay que implementar, y que generalmente no se tienen en cuenta los contextos en los que se ideó, se generó ese paradigma, ni los valores que están detrás de todos esos modelos. Por eso tiene una asociación directa, y es justamente a la que estamos apuntando. O sea, este modelo el modelo de función pública de carrera claramente está asociado con esta modelo de esta corriente administrativa denominada burocrática o weberiana.
Fede, ¿vos querés hacer alguna referencia? No, bueno, después inclusive lo vamos a contextualizar, pero digamos, esto fue previo a la guerra civil, toda la parte que ha explicado la doctora, previo a la guerra civil, que estaba el sistema de patronazgo era una nota distintiva, inclusive del sistema político americano. Estaba convencido como una convención natural y legítima. Digamos, no se veía como una cuestión mala. ¿Por qué? Y porque, según el presidente Jackson, tenía la necesidad de dar representatividad al gobierno y buscaba ser accesible a los puestos públicos, al hombre común. Pero bueno, después se van desarrollando, en algún momento también, bajo estos preceptos aparecen 3 notas distintivas, que la ocupación de un cargo público por un extenso plazo corrompía al hombre. Entonces, bueno, el ejercicio impuesto era un derecho público, pero también, digamos, con el tiempo aparecían desviaciones. Y bueno, tratar de resolver los puestos federales se distribuían como premio a un resultado y a una campaña electoral y a un desarrollo electoral de los militantes. Entonces le dio fuerza a los partidos políticos y les dio asiento. Lo que dice la profesora es cierto, que los países del sur de Europa son muy similares, como España, Portugal, Grecia, son muy similares a la realidad de América Latina. De hecho, Grecia, cuando fue tan golpeada hace un tiempo por la profunda crisis económica que sufrió, toda su administración pública también impactó muy fuerte en el empleo público, porque el 89%, por ejemplo, de los militantes del partido que ganaba ingresaba al Estado como empleo público. Entonces después un aparato estatal enorme bueno, que después tiene su consecuencia. Pero eso quería contextualizarlo, porque después de la guerra civil aparece este otro panorama, y en Estados Unidos, que ya lo iremos a ver, este otro panorama histórico, y aparece la Pendleton Act como una norma contributiva para basar en el mérito el ingreso. Ya está, se aburrieron de las conductas corruptas, oportunistas, de, bueno, todo lo que... Pero creo que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto, doctor? Exacto, muchísimas gracias. Excelente la referencia a Jackson, porque también hay que entender siempre los contextos de emergencia de cada uno de esos sistemas. Justamente el sistema de Jackson, o el Spoil System, buscaba en su momento un fin noble, que era justamente el de sustituir a una élite conformada, según lo que dice Prats Català, ya lo van a leer, conformada por los gentlemen. Era una élite que tenía exclusividad en el acceso a los cargos. Entonces, digamos, el fin noble que dice Prats y Català, que perseguía Jackson, era el de democratizar la burocracia, pero en ese momento, y bajo esas 3 premisas que decía el FED, esto de que cualquier hombre podía, que una de las premisas era que las tareas a desarrollar en la función pública eran simples, con lo cual cualquier hombre la podía llegar a desarrollar, pero después lo que sucedió, también lo que sucedía es que los partidos políticos se comprometían también o se afanaban en poner a los mejores en esos lugares, a gente preparada. Pero después, a medida que fue incrementando el tamaño del Estado, esta es una teoría, ¿no es cierto? No es que haya sido el único factor, es una explicación teórica al proceso de emergencia del sistema meritocrático en Estados Unidos. Entonces, el incremento del tamaño del Estado lo que produjo fue una suerte de imposibilidad del ejercicio de control de parte de los jefes políticos sobre los empleados o sobre esas designaciones de patronazgo. Entonces hay, ante la imposibilidad de controlar la conducta de los servidores civiles, empezaron a proliferar las conductas más oportunistas y así
esas conductas oportunistas y la persecución del interés individual dio lugar a esta expansión de la corrupción. Esto lo explica sobre la base de la teoría del principal y agente, que ya después lo van a ver en teoría 2, creo, y seguramente en otras materias. Bueno, excelente, Fede, tu comentario. Acá también les voy a agregar otra acotación que es interesante, para que tengan en cuenta, como hemos dicho anteriormente, la burocracia o la gestión pública, el campo de la gestión pública tiende a funcionar o operar o tiende a abordarse de una manera aislada en relación a lo que es el estudio del sistema político. Por un lado está el campo de la ciencia política, por otro lado el campo de la gestión pública. Y generalmente no este abordaje, diríamos, aislado, hace que en la práctica el estudio de tanto el sistema político por un lado y la burocracia por otro se hagan de manera disociada y no se analicen las interacciones entre lo que es el sistema político, en particular el sistema de partidos políticos, con la burocracia, con el aparato estatal o la administración pública. Lo que nosotros tratamos a través de esta cátedra, que es la impronta que le podemos dar al estudio de la gestión de recursos humanos desde el punto de vista de la ciencia política, es justamente el análisis de cómo todos estos sistemas interactúan, cómo los actores políticos, el accionar sus intereses se inscriben, o el accionar los intereses de la burocracia se inscriben y funcionan en el marco de un proceso político. Esta es la impronta que le podemos dar, porque si nosotros analizamos el comportamiento, los intereses de los actores políticos, en muchos casos podemos llegar a dimensionar la eventual, por ejemplo, los eventuales problemas de implementación de los procesos de reformas administrativas, las trabas, los actores de veto, las limitaciones que se presentan a la hora de intentar implementar distintos diseños administrativos. Pero bueno, para volver al tema, es importante remarcar, como dijimos anteriormente, como cada uno de estos diseños se centra en un valor en particular, ya vamos a ver el sistema, el diseño weberiano, lo que busca predominantemente es garantizar el comportamiento imparcial, es decir, resalta y pone en valor justamente el principio de imparcialidad y de transparencia. Pero pone el foco en ese valor, pero a la vez desatiende, como dijimos, como se basa en un diagnóstico y en un valor asociado a la solución de esas problemáticas que para ellos en teoría afecta el normal curso de funcionamiento de la administración pública, desatienden otros valores. Entonces, a medida que comienzan a implementarse o funcionar, a ponerse en funcionamiento estos sistemas burocráticos, progresivamente comienzan a surgir, a emerger las disfuncionalidades asociadas a ese valor desatendido. Entonces, concretamente, genera el fuerte énfasis puesto en los procesos, en los procedimientos, en el cumplimiento de la regla, a la larga genera problemas en términos de eficiencia y de eficacia. Entonces, surgen las disfuncionalidades asociadas a la eficacia en el desempeño estatal. Entonces, justamente sus críticos lo que señalan es que el weberianismo conlleva problemas de rigidización del accionar estatal, de formalismo, de rutinización, por su excesivo foco en los procedimientos a los fines de garantizar la imparcialidad en el accionar de los funcionarios. Pero todo ello opera en detrimento de la eficacia, que recuerden que era el otro valor en el que distintos diseños administrativos ponen el foco según punto. Entonces vemos cómo un excesivo énfasis en un modelo de función pública orientado a garantizar la neutralidad, la imparcialidad, la despartidización o la despolitización de la burocracia, a la larga genera problemas de eficiencia y de eficacia en términos de desempeño.
acá, miren, van a ver que en forma reiterada yo le voy a poner ese cuadrito, pero le agregué una síntesis para que ustedes orienten su análisis. Entonces, tenemos por un lado la corriente burocrática que está asociada al modelo de carrera, y cuáles son las disfuncionalidades que detecta las disfuncionalidades sobre las cuales arranca y se diseña, o que busca resolver este modelo, esta corriente de reforma. Bueno, los problemas que avisora y que enfatizan son los problemas asociados al patronazgo, es decir, comúnmente llamado como clientelismo, busca resolver los problemas de corrupción, buscan poner un coto al abuso de poder, busca también garantizar un trato equitativo. Esto quiere decir que la burocracia opere de manera imparcial y no al servicio de un determinado sector, partido, etc. Es decir, que trate a todos los ciudadanos por igual. ¿Y cuáles son los remedios que ofrece este sistema ante esas problemáticas? Y bueno, establecer una estricta separación entre la política y la administración, y la conformación de una burocracia autónoma organizada sobre la base del mérito, y en la que el comportamiento de los burócratas se ciña a los procedimientos, a los fines de evitar conductas oportunistas u orientadas a satisfacer intereses individuales. Y los valores en los que ponen foco son justamente los de honestidad, imparcialidad, transparencia. Bueno, después, ante las disfunciones en materia de problemas de eficiencia, que comenzaba a manifestar este modelo weberiano a medida que se iba implementando, surgen todas estas corrientes críticas y surgen modelos alternativos. Y un modelo que surge justamente, emerge en reacción al modelo burocrático, es el modelo neogerencialista, o post-burocráticos, como denominan algunos autores. Según Hood, el modelo neogerencial hace referencia a un conjunto de doctrinas administrativas que vino a dominar la agenda de reformas administrativas de los años 70. ¿Y por qué? ¿Qué es un conjunto de doctrinas? Un conjunto de doctrinas, digamos, sí, ¿por qué hace referencia a un conjunto de doctrinas? Porque esto implica que sus bondades o su eficacia práctica no está probada. Entonces, plantea que se trata de un conjunto de doctrinas que se basa en la metáfora, en la metáfora de dirigir, que es posible dirigir a la organización estatal o al Estado como si fuese una empresa privada. Entonces, esta corriente surgió, algunos autores plantean que en Nueva Zelanda o otros en Estados Unidos, pero la realidad es que surge en el mundo anglosajón con mucha fuerza, y surge como un paradigma dominante, podríamos decir, un paradigma que todos los países estaban obligados a seguir y estaban obligados a implementar. Surge con la fuerza de las modas administrativas, podríamos decir, que se instalan como la única opción viable. En este caso, ante los problemas de ineficiencia que presentaba el accionar estatal. Pero si bien surgió en el mundo de anglosajón, fue muy influyente en todo Iberoamérica. Nunca se logró plasmar como un paradigma, nunca se instrumentó plenamente, pero sí se implementaron algunas medidas o algunas reformas asociadas a esta corriente administrativa en lo que respecta a la conformación del servicio civil. Y parte de una idea central, que es justamente la de liberar a los gerentes, a los directivos, del cumplimiento, del apego a los procesos, a los procedimientos o a las reglas, liberarlos y simplemente responsabilizarlos por los resultados que alcanzaban.
Esto después en la práctica, por ejemplo en Nueva Zelanda, derivó, se materializó en la conformación de una serie de, se rompió con todo totalmente, pues se produjo una ruptura abrupta con el antiguo sistema, sistema clásico de organización del aparato estatal, y devino en la conformación de una serie de agencias autónomas que estaban ligadas, ¿no es cierto?, con los órganos centrales de gobierno a través de contratos de gestión, ¿sí? De contratos de gestión en los que se acordaba el alcance de una serie de objetivos y que iban acompañados de una serie de mediciones. Después, en materia de, acá van a verlo en el texto de Jacobielo y Estraza, podríamos decir que la palabra o el término que caracterizó a este proceso de reformas, diríamos, en el orden, en el plano de la gestión de recursos humanos, el término de flexibilización. Estas reformas se tradujeron en distintos tipos de flexibilización en el plano de la gestión de los recursos humanos y de la gestión pública en general. Según Jacobielo y Estraza, el neogerencialismo implicó un proceso de flexibilización cuantitativa. Esto, no sé si ustedes recuerdan, o se han leído sobre las reformas de primera generación que se impulsaron acá en los 90, que implicaban la reducción del gasto. Esto implica la reducción del tamaño del Estado, sea en términos de gasto público o de reducción de la cantidad de personal, en términos de gasto o de número de personal. También se tradujo en un proceso de flexibilización contractual. Esto implicó también el uso de contratos temporarios, generalmente en paralelo o complementariamente a la burocracia estable. Después se tradujo en flexibilidad funcional. Esto implicaba, por ejemplo, entre otras iniciativas, en disminuir el peso de la antigüedad en las decisiones relativas, por ejemplo, a las promociones. También la flexibilidad funcional implicó la adopción de sistemas de alta dirección pública, lo que les comentaba en otras clases, esta conformación o constitución de sistemas meritocráticos aplicables específicamente a los directivos públicos, con algunas notas, digamos, más descontracturadas. Implicó también la adopción de sistemas de evaluación del desempeño y de flexibilidad, a su vez de flexibilidad salarial. Esto es la incorporación o la adopción de incentivos salariales asociados a los resultados de las evaluaciones del desempeño. E implicó otra nota que ahora cobra muchísima fuerza, digamos, en un marco en el que la pandemia constriñe, obliga a impulsar este tipo de transformaciones, que es la flexibilidad en el tiempo. Esta cuestión de flexibilizar el trabajo a los fines de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Hoy la flexibilidad en el tiempo, ¿no es cierto?, podríamos decir que se traduce en la adopción del teletrabajo, de manera obligada, pero tiene que ver con esta forma más descontracturada de organizar la acción estatal. Y también tiene que ver, hay algunas, después ya les voy a compartir un artículo que dentro de poco nos van a publicar. Nosotros le denominamos con Mercedes Jacobielo y Noemí Pulido en un artículo ya no teletrabajo, sino teleservicio, que es un sentido un poco más trascendental. Ya después lo vamos, espero tenerlo publicado antes de terminar la cátedra, así se lo comparto. Esto implica no seguir haciendo más de lo mismo desde tu casa o con barbijo y alcohol en gel, sino que implica, ¿no es cierto?, el estar muy involucrado y muy imbuidos en las problemáticas sociales y en estructurar el trabajo a los fines de servir a la ciudadanía y no de continuar
operando de manera autorreferenciada. Tiene que ver también, el neogerencialismo se tradujo en medidas en materia de gestión de recursos humanos orientado a descentralizar todo lo que es la gobernanza del servicio civil, o la organización de la gestión de recursos humanos. Si bien, ustedes si recuerdan, cuando analizamos cómo las notas distintivas de los distintos modelos de función pública, dijimos que muchos de ellos se distinguían y se podían clasificar según cómo organizaban la gobernanza de los servicios civiles. Los sistemas de carrera tienden a centralizar la gestión de recursos humanos en un ministerio, en una dirección. Es decir, todas las políticas, las decisiones de materia de gestión de recursos humanos, sea el reclutamiento, la evaluación, los procesos de selección, de ascenso, lo centraliza o lo gestiona concentradamente una única dirección. Esto es muy característico del sistema de carrera, mientras que el sistema, estas corrientes neogerenciales y el sistema de empleo conllevan una gestión más descentralizada de los recursos humanos. Este es el caso chileno, por ejemplo, donde la Dirección Nacional de Servicio Civil fija los lineamientos y las políticas macro, y las oficinas de gestión de recursos humanos de las distintas agencias son las que instrumentan las políticas en materia de gestión de recursos humanos. Bueno, pero esta corriente neogerencial también recibió muy fuerte crítica. En primer lugar, muchos autores le cuestionaban este carácter paradigmático, esta cuestión de que todos los países necesariamente tenían que converger hacia ese modelo, independientemente de sus singularidades y sus particularidades culturales, históricas e idiosincráticas, y planteaban que, a ver, sintéticamente, que las bondades en términos de mejora del desempeño estatal no estaban empíricamente testeadas. Bueno, muchos autores señalan que en lugar de generar mayor eficiencia, dio lugar a prácticas oportunistas, comportamientos oportunistas, al individualismo y a la ineficiencia estatal. Y hay un estudio que lo tienen incluido en la bibliografía. Es un estudio que está en inglés, pero se los quiero nombrar y remarcar porque es un estudio de referencia que es de Evans y Raut. Estos autores hicieron un análisis comparado de más de 30 democracias en las que querían visualizar cuál era el impacto que tenía la organización, digamos, de un sistema de carrera sobre el crecimiento económico. Entonces ellos analizaron puntualmente qué impacto tenían algunas notas en particular de los servicios civiles sobre el PBI per cápita, sobre crecimiento. Entonces, a la conclusión a la que ellos llegaron es que en particular el ingreso meritocrático, una de las principales notas del sistema de carrera, tenía una relación positiva con el crecimiento económico, con el desarrollo económico. Entonces muchos autores lo que dicen que algunos países que adoptaron sistemas neogerenciales no alcanzaron tan altos niveles de desarrollo económico como sí lo alcanzaron aquellos países que sostuvieron un sistema de carrera. Entonces se utiliza este trabajo para, muchas veces, para establecer esa relación, este trabajo de referencia que para quienes les interese este tema seguramente lo van a ver de manera recurrente. Y a su vez se le cuestiona también este tipo a esta corriente que generó grandes problemas en materia de coordinación, porque lo que promovía era la descentralización del accionar público, entonces trajo aparejado problemas de coordinación, es decir, surgieron disfuncionalidades asociadas a uno de los valores, se recuerdan que se atendió, que era el de la adaptabilidad y el de la coordinación. Bueno, entonces ven que en este caso, como el foco puesto en la economía, ¿no es cierto?, un diseño que pone fuerte foco o hace énfasis
en satisfacer los problemas o en resolver los problemas asociados a la ineficiencia, a la larga genera problemas o favorece la emergencia de conductas oportunistas o, diríamos, desatiende, en otros términos, dicho de otro modo, desatiende los valores asociados a la honestidad o a la imparcialidad. No sé si van entendiendo cuál es la lógica para que puedan ir estructurando y ordenando cómo surge cada corriente, en qué pone el foco, cuáles son sus críticas, cuáles son sus debilidades. Y acá. Entonces, para repasar y recapitular, el sistema de empleo, el modelo de servicio civil de empleo está asociado a estas corrientes postburocráticas. ¿De qué diagnóstico parten? De los problemas, de lo que ponen el foco, ¿no es cierto?, a la hora de remarcar las fallas que afectan a la burocracia, ponen el foco en el mal desempeño del Estado, o en los problemas de eficiencia del accionar estatal ligado a el fuerte énfasis en los procesos, en los procedimientos, en la regla, y no en los resultados. Cuestionan la rigidización y la alta formalización. Entonces, ¿cuál es el remedio? Dirigir a la administración pública como si fuese una empresa privada. Esto implica, ¿no es cierto?, también la traspolación de herramientas de gestión en materia de recursos humanos a la gestión de recursos humanos en el Estado. E implica adoptar una serie de medidas orientadas a garantizar la flexibilidad en todos los planos que recién les describí. Y en este caso pone el foco, esta corriente, en los valores de la economía y de la eficiencia. Y finalmente, acá sintéticamente le voy a hacer referencia al modelo de rendición de cuentas, de responsabilización del gobierno abierto, que muchos, lo que plantean muchos autores, que hoy no ha favorecido la configuración de un modelo de función pública en sí mismo, pero bueno, tiene incidencia a la hora de conformar, de organizar los sistemas de gestión de recursos humanos, al menos en lo relativo a algunos aspectos en particular. Este modelo de rendición de cuentas lo que cuestionaba era justamente el accionar referenciado de la burocracia, el excesivo centralismo, la excesiva concentración de poder en manos del Ejecutivo, y ponía énfasis o remarcaba la necesidad de democratizar el accionar estatal y de acercar la burocracia a la ciudadanía. Entonces lo que buscan es garantizar el control social sobre la burocracia, democratizar y transparentar el accionar estatal, y fomentar la contabilidad o la rendición de cuentas. Todo esto, lo mismo, bueno, también recibió alguna serie de críticas. Las críticas, generalmente estas medidas, este esquema, esta suerte de paradigma de gestión de recursos, de gestión pública, perdón, se tradujo en medidas concretas como la adopción de sistemas de cartas compromiso, en el impulso de leyes ligadas, por ejemplo, al acceso a la información pública, al libre acceso a la información pública, entre otras iniciativas. Después surge otro modelo que viene a ser un híbrido entre todos estos modelos, que es el neo-weberianismo. No sé por qué se están repitiendo. El neo-weberianismo viene a ser una suerte de síntesis entre estos distintos modelos. El neo-weberianismo, se me fue la pantalla compartida, pero surge sobre todo como corriente alternativa al neogerencialismo en la Europa continental, y busca, ¿no es cierto?, garantizar la eficiencia, en cierta forma, busca, diríamos, garantizar a la vez todos esos valores y no desatenderlos como lo hace el resto de las corrientes. Entonces pone el foco en los resultados, eso lo toma, digamos, del neogerencialismo, a la vez pone el foco también en la necesidad de garantizar la integridad pública,
pone también el foco en la importancia de la intervención estatal, o en el rol integrador del Estado, y pone el foco también en la necesidad de garantizar la participación ciudadana en los procesos de decisión pública. En síntesis, es como un modelo híbrido, o una suerte de, viene a ser a materializar una suerte de mestizaje administrativo en lo que respecta a la gestión pública. Así que ahora lo que le voy a pedir a Lautaro es que vamos a ver, para cerrar esta etapa, esta instancia, les voy a compartir un video de Charles Ramiot. Él da una charla en una biblioteca, en un acto que se desarrolla en una biblioteca, y hace referencia a estos grandes modelos de gestión pública. El video dura aproximadamente, es extenso, dura como 40 minutos, pero vamos a ver simplemente 20-25 minutos de esta presentación. No sé si antes de proyectar el video, algunos tienen una duda sobre este tema, que quieran plantearlo. Bueno, si no hay dudas, te pido, Lauti, que compartas a partir del minuto 3 el video. Ahí el Tote lo va a hacer porque está con el ACO. Ah, bueno, perfecto. Ah, acá, Camila Díaz. Ah, ¿tenéis dudas? A ver, antes de que lo proyectes. Camila tiene dudas sobre los formularios. Contanos, Camila. No, nos ha surgido, es como una duda bastante general, porque estamos como medios perdidos por lo que nos pasaron el formulario del CLAD y ya lo habíamos hecho. No sé si lo tenemos que completar de nuevo o No. si ahora... Son distintas cartas. Fíjate, el primer cuestionario que era obligatorio era sobre la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que establece ciertos... Eso sería como el control de lectura. Era el control de lectura, y claro. se acuerdan, no sé, yo creo que estabas vos, Camila, la clase anterior, la clase en la que algunos compañeros nos pidieron que los apuntaláramos en ciertos temas, y quedamos que íbamos a compartir unos cuestionarios no obligatorios para reforzar, ¿no es cierto?, y para acompañarlos en ese proceso de lectura. Entonces, este último cuestionario no obligatorio, es decir, optativo, que compartimos, se refiere a la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Es distinto. Fíjense que es un punto y era justamente el tema que no alcanzamos a abordar en clase, entonces por eso lo compartimos por ese medio. Pero no es obligatorio y es distinto al cuestionario ligado a la Carta Iberoamericana, de la Función Pública. Hay muchas cartas iberoamericanas que ha suscrito el CLAD. Acá en la cátedra vamos a ver dos de ellas, pero tenemos la Carta Iberoamericana. El año pasado vimos también la de Gobierno Abierto y la de otra más. Gobierno Electrónico. Ajá. Exacto, eso lo ven en Administración General, ¿la han visto o no? Sí, profe. Bueno, gracias, era eso, ahora les aviso a los chicos. Bueno, perfecto. Ahora están por suscribir una Carta Iberoamericana de la Innovación Pública. Ya cada 2 o 3 años van suscribiendo algún tipo de Carta Iberoamericana. Pero es importante que las conozcan y que hagan un recorrido por ellas, y que también estén en cierta forma conectados con todas las actividades del CLAD, porque ahí, ¿no es cierto?, se van analizando, discutiendo todas las problemáticas actuales y contemporáneas que aquejan a la gestión pública. Así que es por eso que nosotros abordamos 2 de las cartas iberoamericanas, una que hace referencia a cómo se organizan los servicios civiles, y otra que está vinculada al accionar de los servidores públicos. 2 temas que están estrictamente ligados al riñón de nuestra materia.
Pero Una una es consulta, profe. obligatoria y otra es optativo, otro cuestionario es optativo, pero no son iguales. Una consulta, profe, el texto este está en el UNCU, porque no lo he leído yo. La Carta Iberoamericana, ya ahora te lo voy a chequear, ahí lo vamos a chequear con los chicos, ahora me lo voy a anotar a ver, así lo chequeamos. Es probable que en todo este proceso de bajar un texto a lectura complementaria y todo por allá, es probable que se puedan cometer errores, pero si no está lo vamos a compartir. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Si no, arrancamos con esta presentación. Ah, profesora, ¿podría repetir el texto? A ver, el texto de este tema. A ver, ¿qué sería el correspondiente a la clase anterior? La clase, a ver, en la clase, ahora vamos a ver los modelos de función pública a través de un texto que es del Usaos Laguna. Ahora vamos a ver los sistemas de las corrientes de reforma administrativa. Ahí le hemos sugerido dos textos, uno de Mercedes Jacobielo y Estraza y otro de Gómez Cárdenas. Y acá estamos trabajando con un compendio de textos. Yo simplemente se lo he estructurado para orientar la lectura de los otros textos, dado que es un tema complejo. Seguramente, dado la rispidez de este tema, hemos reducido, ¿no es cierto?, la carga de lectura de esta unidad en lo relativo a corrientes administrativas, pero seguramente le estemos compartiendo un cuestionario para guiar la lectura de Gómez Cárdenas. Ustedes pueden elegir, ¿no es cierto?, distintos autores para analizar este tema. Nosotros le hemos sugerido ese autor, también lo pueden analizar por Heredia, que son lecturas no complementarias. Pero para que se queden tranquilos de cómo orientar la lectura con un autor, lo más probable, seguramente le compartamos un cuestionario sobre el texto de Gómez Cárdenas. Después había otra pregunta que no sé si la respondí. Las clases anteriores hemos visto, fíjense chicos en las lecturas obligatorias. La clase anterior vimos el modelo de función pública, que es de Usaos Laguna, que es el que vamos a ver en la próxima clase, y hagan un recorrido, después vemos tradiciones administrativas, hagan un recorrido por las lecturas obligatorias. Hay algunos textos que están traduciendo algunos de los ayudantes y que apenas los tengamos listos se los vamos a compartir, que han sido desarrollados en clase. A ver. No sé si queda alguna otra duda, Fede, si ves alguna otra duda que se me haya pasado. A ver, dice, marcar varias opciones, ahora lo vamos a revisar, Ramiro. Nati, ¿estás por ahí para chequear esta cuestión de respuesta múltiple? Dicen que pedimos respuesta múltiple, pero que finalmente no les dejan marcar varias respuestas. Ahora lo vamos a revisar. Cualquier cosa que me marquen bien cuál es la pregunta específica o en todas les pasa. Perfecto, ahí les pedimos que nos la marquen en el chat, que nos lo compartan a los errores, así los rectificamos. Bueno, acá Rami hace una síntesis muy interesante sobre el modelo, bueno, la falla y la fortaleza de cada uno de los modelos, e incluso la fortaleza teórica, agrega el modelo clientelar o de patronazgo e incluso hace algunas proyecciones sobre la configuración futura de la gestión pública, incluso antes de la pandemia. Muchas proyecciones de las cuales se han terminado acelerando y materializando en este periodo de crisis. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos unos minutos, a ver qué hora es, hasta las
6 y 5, o 6 y 10, perdón, a las 6 y 10 nos encontramos para analizar el texto de Dusaus Laguna. No sé si Fede, ¿querés agregar algo? 18, No, está bien, que el video este es muy... y que le queda un poquito más que si lo pueden ver, porque ahí tiene la dirección, que lo terminen de ver. ¿Cómo? Perdón. ¿Me escuchás ahí? ¿Sí? Sí. Que el video está en el marco de ese congreso, pero que les falta que lo terminen de ver. Exacto, exacto. Muy No, bueno. bueno, pero bueno, no alcanzábamos a verlo, es muy extenso para verlo en este ámbito, pero después lo pueden terminar de analizar. Es muy interesante y aparte tiene el humor de Charla Medo es muy ácido, es divertido también, es muy ocurrente, así que lo hace ameno. Bueno, chicos, nos vemos a las 18:10 para analizar el texto sobre modelos de servicio civil. Bueno, chicos, ¿están? Ya estamos, Sí. vamos a arrancar con las preguntas. Vamos a arrancar con el análisis del texto de Dusaus. ¿Vos, Nati, estás ahí? Sí, estoy acá. Mercedes. Que no alcancé a escuchar tu audio. Bueno, Nati, ¿vos nos vas compartiendo las preguntas o querés que lo haga yo? No, prefiero que si los tenés a mano, Lo hago yo. se me ha configurado el Word y hay algunas preguntas que tengo. No te das ningún problema. Ahora se las vamos a ir compartiendo. Bueno, Dale, gracias. vamos. Bueno. A ver si se... Bueno, ¿cuáles son los valores esenciales sobre los que se estructuran los servicios civiles en general? Aquellos rasgos en común. Tienen que marcar las respuestas correctas. El principio de igualdad se estructuran sobre la base del mérito, de la lealtad o de la estabilidad. ¿Cuáles serían los principios básicos de los servicios civiles? Si quieren ir respondiendo por el chat, no sé si están ahí. Los 3 primeros, profe, puede ser, por lo que leí. Igualdad, mérito y lealtad, vos decís, Juan Mauricio. Ah, no, y estabilidad, perdón. No nivel de lealtad. Ahí está, pero lealtad no, dice Juanma, igualdad, mérito y estabilidad. Correcto, exactamente. Algunos autores, fíjense, de que hemos analizado, solo remarcan el principio de igualdad y de mérito, o de eficacia e imparcialidad en otros términos. Bueno, seguimos con la segunda. Yo las voy a ir subiendo rápido. Lo mismo pueden ir haciendo comentarios, planteando dudas, no hay problema, ¿eh? Se desmutean y lo hacen. Vamos con la siguiente, que está verdadero o falso. El servicio civil de carrera supone que las personas que ingresen al sector público aspiran a desarrollarse profesionalmente de manera alternada en el Estado y en el ámbito privado. ¿Es falso o verdadero? Adolfo dice falso, Pedro falso, Florencia falso, bien, Juan Manuel falso. Exacto. Bien, chicos, es falso. Sí, este modelo parte de la premisa de que quien aspira a ingresar al sector público pretende realizar su carrera en el Estado de manera permanente, a lo largo de toda su vida. Bien, vamos con la siguiente.
Ya les pego la pregunta, la tengo que sacar la respuesta. A ver. A ver, ¿qué implica el principio de mérito? Tienen que también marcar las opciones correctas. Que las personas que ingresan a la administración pública deben ser las más aptas y competentes para el ejercicio del cargo. Que las promociones, uy, ahí el clásico perro ahí atrás, acompañándonos de fondo, que las promociones y ascensos se realizan sobre la base del criterio de cercanía personal o política, o que las relaciones y remociones se deciden tomando como parámetro el desempeño inadecuado. La segunda. La segunda, decir que implica, Mónica dice que la nota distintiva del principio de mérito es la segunda característica. Adolfo la primera y la tercera, Guadalupe la primera, Camila primera y tercera. Primera Elizabeth, primera, todos coinciden en que la primera corresponde, es decir, que deben ingresar las personas más competentes y aptas al sector público. Solo deja una sola, bien. Las correctas son primera y tercera. Primera y tercera son correctas. A ver, y sí, se pueden seleccionar dos, claro, fíjense cuando dice respuesta múltiple, ahora cuando completen el formulario en la página, si dicen respuesta múltiple, sí, exactamente. Si no, le preguntamos cuál no es, o le indicamos cuando es una única respuesta. Ahora es un verdadero o falso. Cualquier duda la consultan. Este es verdadero o falso. El principio de igualdad entraña que cualquier ciudadano, sin distinciones políticas, religiosas, de género o de otra naturaleza, tiene el derecho de ingresar al servicio civil toda vez que cumpla con los requisitos y procesos de selección establecidos para tal fin. ¿Verdadero? Bien. ¿Verdadero? Dicen todos. Pedro, Mónica, Florencia, verdadero. Exactamente, es verdadero. Que tiene que ver con esta cuestión de garantizar la conformación democrática, ¿no es cierto?, de la administración pública. El principio se aplica, el principio de igualdad es aplicable, ¿no es cierto?, al ingreso y al progreso y a las distintas políticas de gestión de recursos humanos. Excelente. ¿Alguna duda, chicos, o comentario que quieran hacer? Pueden hacer también comentarios, reflexiones, todo es bienvenido. Mientras, hasta que alguno se anime, voy subiendo la otra, la siguiente. ¿Cómo se denominan los dos grandes modelos de servicio civil? Acá tienen que marcar dos. Servicio civil de carrera o abierto, servicio civil jerárquico vertical, servicio civil de empleo cerrado. 1 y 3. Dice Juanma, Camila también primera y tercera, David primero y tercero, Valentina, Juan, Mónica, todos coinciden. Mirna, Florencia, excelente. Servicio civil de carrera o abierto y servicio civil de empleo o cerrado. Excelente. Ahora les subo la siguiente, es más, si tienen ya pueden ir volcándolo en el cuestionario, a ver. Perdón, no se me copió la pregunta, ahora va la correcta. ¿Cuál de
de las siguientes características? No, o sea, tienen que responder una. No es propia del servicio civil de carrera. Parte de la premisa que los aspirantes a ingresar al Estado anhelan realizar una carrera profesional alternada entre el sector público y privado. El ingreso es abierto solamente para acceder a los niveles de base, el mecanismo de selección privilegiado es el concurso, y los servidores ascienden dentro de una estructura, grupo profesional o cuerpo predeterminado. La primera, excelente. Perfecto. Parte de la premisa, entonces, de que las personas aspiran, como decíamos anteriormente, a hacer una carrera de por vida en el sector público. A desarrollarse exclusivamente en ese ámbito, en términos profesionales. Ahora va una de múltiple opción. Uy, perdón. Esperen que tuve acá un inconveniente técnico. Ahí va. ¿Cuáles de las siguientes características ahora son propias del Servicio Civil de Empleo? Asume que los ingresantes a la administración pública no desean realizar una carrera de por vida en el Estado. La persona accede a un puesto específico. En los procesos de selección se valoran principalmente los títulos académicos. Y las promociones jerárquicas se realizan mediante competencias abiertas. Bien, 1, 2 y 4, 1, 2 y 4, dicen 2 menos la 3. 2 menos la 3, dice Marianela, Mónica, 1, 2 y 4. Correcto, está muy bien, sí. Acuérdense, en estos casos, en los sistemas de empleo, se valoran las competencias, las habilidades blandas, digamos. Y no se privilegian o no se le da, no se privilegian los títulos académicos, las credenciales académicas. Bien. Ahora vamos con la siguiente, también de múltiple opción. ¿Qué ventajas presentan los servicios civiles de carrera? Desarrollo de un espíritu de cuerpo, de identidad, el ingreso de candidatos externos a puestos en cualquier nivel jerárquico permite introducir ideas frescas, posibilita a los servidores proyectar las oportunidades futuras de progreso dentro de la estructura de carrera, permite atraer candidatos externos a la administración pública. 1 y 3 dicen, Pedro, respuestas coincidentes, Juan, Mauricio, Valentín. 1 y 3 es correcta. Perfecto. Y acá va la última. También de opción múltiple. ¿Qué desventajas se le atribuyen a los servicios civiles de empleo? Desventajas. Genera conformismo, pérdida de potencial directivo al deber esperar en fila los ascensos. Los funcionarios que acceden a puestos jerárquicos carecen de experiencia necesaria para el desempeño eficaz del puesto, y los funcionarios pueden percibir a los ingresos externos como traición institucional. 2, 3 y 4. 2 dice Juan Mauricio, 3 y 4 Agustín. Ahora se retracta Juan Mauricio y dice 2 y 3. Acordate que respuesta está bien, Juan Mauricio, es respuesta múltiple. 3 y 4. Responde Sonia, Florencia, Mónica, Pedro y Valentín. Es correcta la última respuesta. Las dos últimas son desventajas, características del sistema de empleo según South Laguna. Bueno, hasta acá llegamos con el formulario. No sé si tienen una duda, quieren hacer alguna reflexión sobre este tema. Estamos acá para escuchar y atender, despejar dudas. Pueden cuestionar también y pelearse con el autor, eso no hay problema, todo es bienvenido. Yo una consulta, si se me escucha, no sé.
Sí, sí. Con respecto a cuando dice que una de las desventajas o sea, de hacer una carrera, digamos, dentro del servicio público, es que no hay ideas frescas, digamos, porque como que está mucho tiempo en el puesto. ¿Es tan así eso o es relativo? Son notas, ventajas, desventajas teóricas. Se supone, lo que plantean es que no se oxigena y no entra gente nueva y se renuevan para que se renueven las ideas, se renueven las dinámicas. Mirá, si analizás algunas estadísticas, por ejemplo, del servicio, del sistema de alta dirección pública de Chile, se puede advertir este sistema en cierta forma se abrió, se impulsó para alentar o atraer gente externa a la administración. Y la realidad de las estadísticas indicaban hasta al menos hace un par de años que era muy baja la participación de personas que provenían del sector del ámbito privado, de la sociedad civil. Y mayormente los cargos eran ocupados por funcionarios públicos. O sea que los ingresos laterales también en estos sistemas tienden a ser bajos, pero ese es el espíritu o el objetivo en realidad que persigue ese tipo de dispositivo, que es la movilidad y la rotación permanente entre el sector privado, la sociedad civil y el Estado, ¿sí? Para renovar las ideas. ¿Alguna otra idea? Chicos, Fede, Nati, Cami, Lauti, Franco, pueden opinar. Todos bienvenidos a sus comentarios. Que hagan todas las preguntas, no se les quede nada, porque este texto es de examen, ¿verdad? Siempre nos preguntamos. Y nos gusta, aparte que lo sepan explicar. Hay muchos que lo eligen, a veces cuando pedimos que presenten temas, muchos eligen este texto en particular. Camila dice, a mí me pareció re claro el texto, tiene una estructura re clara de diferencias de cada sistema. Exactamente, vos, Camila, pensá que son tipos ideales, que en la práctica no se dan acabadamente, sino que en la práctica generalmente se tienden a configurar como mestizajes de esos modelos, pero sí son versiones extremas o radicalizadas de los rasgos estos modélicos, estilizados, pero en la práctica tienden a confluir en un mismo servicio civil ambos elementos, aunque tal vez con notas de un modelo, notas dominantes de un modelo. Ahí hay una consulta sobre que demos algún ejemplo, no sé si querés que un ejemplo nacional o provincial, porque después vamos a ver las reformas administrativas en la Argentina, en los marcos legales y las vigencias, y ahí también les vamos a explicar a cuál sistema, o cuál es de los dos, o si es mixto, como dice la pregunta. En general, como dice Mercedes, tenemos acá siempre, no son unívocas, sino que siempre hay mixturas. Pero ya lo vamos a ver con el SINAPA, con el SINEP, ahí hay ejemplos claros y de qué manera se estructuran las carreras, y de qué manera se le ha querido buscar esa manera legal para estructurar la carrera en la Administración Pública Nacional. Mira, claramente, y lo que dice el Fede, el SINAPA, es un claro ejemplo, el SINAPA, mira, la contrastación entre SINAPA y en el SINEP, te permite visualizar como un sistema, como el SINAPA, como lo era el SINAPA, que se aproximaba más a un modelo de carrera, fue incorporando algunas notas propias del sistema de empleo público. Por ejemplo, fue admitiendo una mayor, una mayor proporción de ingresos laterales en sus distintos niveles. Fue abriendo el juego, fue abriendo los concursos a la ciudadanía. Eso fue una de las incorporaciones. El SINAP se institucionalizó en el año 91
y después se reversionó o se modificó y se convirtió en el CINEP en el año 2008. Esa transformación implicó justamente la incorporación de algunas notas propias del sistema más características del sistema de empleo. Lo mismo, el CIMEP es una melange de ambos sistemas. Es un sistema de empleo, como en algunos textos yo he escrito, un sistema meritocrático con notas neogerenciales, digamos. Es como un sistema claramente que evidencia una mixtura, una hibridez entre ambos modelos de carrera y de empleo, con una preponderancia de las notas distintivas del sistema de carrera, pero con una orientación hacia la incorporación de estos rasgos del sistema de empleo. Acá, por ejemplo, Mónica, me imagino que te referís como es en las administraciones provinciales, en las administraciones municipales. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Querés desmutearte y nos comentás? Acá en la provincia, en los municipios, por ejemplo, es un sistema, en ambos casos, preponderantemente de carrera, más próximo al de carrera. Exacto, es más próximo al de carrera. Las burocracias locales se rigen por un estatuto específico, que es la ley 5892. De todos modos, Nati, si querés comentar algo al respecto, Nati se desempeña en un área ligada a la aplicación de los concursos y de medidas asociadas a la gestión de recursos humanos, de políticas asociadas a la gestión de recursos humanos, pero acá esta ley, la 5892, se aprobó hace 28 años, en el año 92. 86. No, 86. En el 92 fue. Pero lo mismo hubo dos propuestas, que una finalmente terminó en el archivo de la legislatura. La primera para mí era más pertinente porque establecía mayores definiciones. Esta ley para mí, a ver, Nati, corregime, este es mi análisis, dejó un gran vacío legal y dejó supeditado varias pautas y reglas vinculadas a la gestión de recursos humanos, y principalmente en lo relativo a la selección y a la promoción, atadas a la aprobación por parte de los consejos deliberantes de un nomenclador de funciones. La realidad, al menos de los análisis que hemos hecho en la universidad o de manera personal, indica que los distintos municipios no aprobaron los nomencladores de funciones, entonces han quedado ahí en un limbo que ha dado lugar a la prevalencia de prácticas discrecionales. Nati, si querés corregir algo. No, tal cual, no. Es muy cierto lo que decías, además, la mayoría de los municipios no tienen nomencladores de funciones, eso por un lado, y también la ley 5892 que dice la profe, simplemente lo que invita a celebrar que todo ingreso va a ser a través de concursos. No se establece un procedimiento, el procedimiento se estableció recién en el año 2011, si no mal recuerdo, profe, con la ley 7011 se estableció el procedimiento, después hubo unas modificaciones, bueno, en varias etapas de los gobiernos provinciales se establecieron algunas modificaciones, pero pasó mucho tiempo para establecer recién el procedimiento, además de lo que agregó a lo que decís vos, Mercedes. Pero aparte el estatuto habla de procesos de selección de forma amplia. Y en los municipios, según un estudio, ya esperemos tener
tiempo para compartírselo en un estudio en el que participaron varios de los chicos que integran la cátedra, un estudio en el que analizamos los niveles de profesionalización o su contracara, el nivel de politización o de patronazgo, o de penetración del patronazgo de los municipios del Gran Mendoza. Lo que surgió es que, en general, las dinámicas que se dan de ingreso al Estado, la dinámica es la siguiente. En general, se ingresan al Estado sobre la base de criterios discrecionales y mediante figuras contractuales, mediante contrataciones eventuales o provisorias, o mediante figuras de empleo temporal, no permanente. Entonces, con posterioridad, transcurrido una serie de años, se realizan pases masivos a planta, o más o menos masivos, a planta permanente. Y los concursos se estarían aplicando para la realización de los ascensos. En algunos casos, sí, en Godoy Cruz sí se han realizado concursos de ingresos para cierta cantidad de casos, y entiendo, esto ya lo hemos hecho hace un par de años, así que está desactualizado. Me imagino que han ido creciendo, ¿no es cierto?, los concursos de ingreso, Nati. Sí, sí. Bueno, por este año, debido a la pandemia, obviamente no se ha podido realizar, pero sí, ha sido no sé si Fede querías agregar algo, que te vi levantando. Ha habido, a partir de la gestión del 2016, empezaron los concursos por ingresos, se estableció un procedimiento, una junta de selección, porque como si algunos a lo mejor tienen la oportunidad de leer, el tema de los concursos establece definir una junta de selección, que deben ser representantes de los empleados, del sindicato y del mismo departamento ejecutivo. Entonces se conformó esa junta y a partir de ahí se empezaron a hacer algunos llamados de concurso. Pero de ascensos es lo que se está pretendiendo hacer ahora. Pero también hay que establecer también una evaluación de desempeño, que seguramente en la cátedra lo vamos a ver, ese punto, que implica varias instancias. Exacto, la evaluación del desempeño es un tema pendiente, se habla de productividad, incluso se aplica en algunos municipios adicionales ligados a la productividad, pero no están conectados, no están atados a los resultados de evaluaciones del desempeño. Bueno, son las incongruencias muy propias que presentan los servicios civiles, los sistemas de empleo, bien dicho, altamente politizados, no solo acá en Mendoza, sino a lo largo de toda la región. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, Mechi, quería comentar algo. Sí, Yo claro. también quería... No, que cuando hicimos el proyecto de investigación y nos tocó entrevistar ahí en el municipio de Capital, ahí sí se había establecido concursos para ascenso en algunos casos. Pero bueno, muy, muy poco, pero nos comentaron que se estaba empezando a hacer. Y que la modalidad de ingreso, en general, empiezan a través de los contratos, que bueno, nadie sabe bien cuál es el criterio que se aplica para los contratos, pero y después hacen pase a planta transitoria o permanente. Excelente, Franco. Y incluso en algunos casos se aplican informalmente criterios, se pueden pedir CV, currículum, en algunos casos también se recluta, en el caso de Maipú, de algunas instituciones educativas. O sea, hay ámbitos de reclutamiento, lo que te garantiza cierto piso de idoneidad. O sea, hay algunos mecanismos no institucionalizados, meritocráticos, que se aplican. Mónica, contrato monotributista, exactamente. En la Nación se contrata bajo distintos regímenes, pero acá también incluso hay municipios, por lo menos lo que logramos deducir, porque es complejo hacer este tipo de estudios, porque hay como cierto temor, ¿no es cierto?, a socializar
este tipo de información, por los eventuales cuestionamientos. No en este caso, yo en particular, por ejemplo, participé en un estudio sobre patronazgo a nivel nacional y era casi, digo, era conseguir una entrevista, conseguir que alguien se diese a dar una entrevista, era tan difícil, yo creo, como en el marco, como conseguir una entrevista en el marco de los estudios sobre corrupción. Es una práctica naturalizada, pero como socialmente es cuestionada, entonces, bueno, se mantiene siempre en la opacidad. Entonces, no hemos podido acceder plenamente, sino que hemos llegado a algunas deducciones. Y entendemos, por lo que deducimos también, es que en algunos casos utilizan estas modalidades contractuales y en otros casos lo que utilizan es, en los estatutos vos tenés dos figuras, una la del empleado permanente y otra la del empleo temporal, ¿no es cierto? Por cuestiones de necesidades estacionales, bueno, por distintas circunstancias. Entonces, por lo que deducimos es que se accede en muchos casos a través de esas figuras temporarias, sí que están contempladas en el estatuto, y no por la vía del derecho privado, como es el caso de los contratos de los monotributistas. Mechi, Sí, también sí, claro, otro de claro. los casos, en el momento que hicimos las entrevistas a diferentes funcionarios públicos, también encontramos que el pase a planta permanente no estaba regulado. Entonces también era uno de los grandes dilemas en las entrevistas. Exacto, y en algunos casos, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Maipú habían establecido algunos criterios para pasar a planta. Era la modalidad natural, normal, pero sobre la base de algunos criterios. Debería releer ahora el proyecto para decirte cuáles eran, pero eso es lo que se me viene a mi memoria en este momento, de que algunos establecen pautas, por ejemplo, que no tengan sanciones, si aplican un sistema de evaluación del desempeño que lo aplica Maipú, que sean evaluaciones positivas y así. Pero sí hay una realidad que, al menos en los últimos años, se empezaron a aplicar concursos para el ascenso. Es un paso, ¿no es cierto? Hay que aspirar a que todos los cargos, a todos los cargos se acceda por esa vía o por algún proceso competitivo más justo y que garantice la idoneidad o las competencias necesarias para el ejercicio del cargo. Pero bueno, algunos cambios se han incorporado. Profe, Mechi, o sea que una el único... consulta. Entonces hay dos chicos que pidieron la palabra. ¿Es Mirna? No, soy Damián. Profe, no, se me quedé sin batería y no cambié la cuenta. Bien. No, si los criterios que se aplican están establecidos dentro del estatuto, y qué alcance o qué acceso tiene el ciudadano a esos estatutos, porque evidentemente no solo es un ámbito bastante hermético, por lo que ustedes señalan, sino qué posibilidad tenemos nosotros de acceder a ese tipo de cosas como ciudadanos, ¿no? Común, para saber, bueno, en qué parte se está cumpliendo o no con la ley, o por lo menos con lo que está establecido, y en qué nos afecta eso directamente a los ciudadanos, ¿no? A la hora de, no sé, gestionar algún tipo de trámite o lo que sea. Y de qué manera podemos identificar, esta sería otra pregunta, de qué manera o por medio de qué podemos identificar y determinar qué tipo de gestión se utilizan en los diferentes gobiernos, digamos, ¿no? Y generalmente, si está regulado, generalmente va a contar ese municipio con una ordenanza en particular, ¿no es cierto? En Godoy Cruz sucede eso, donde se regulan los concursos. Y cuando hay voluntad, ¿no es cierto?, de transparentar los procesos, hoy por hoy se da publicidad vía portales, ¿no es cierto? Ahí que dijimos la clase anterior, una nota descriptiva, y qué diferencia un sistema de función pública, un sistema de empleo público, es la publicidad de las vacantes, de este tipo de convocatoria, eso es básico. Mira, el gobierno provincial hace un tiempo lanzó un par de concursos
Y el indicador digamos, del carácter excepcional de esta convocatoria es el hecho de que se inscribieron, ahora no recuerdo, pero eran como 30.000 postulantes. En el ámbito de la administración central, distinto es el ámbito de la educación, el Poder Judicial, donde las residencias, ¿no es cierto?, médicas, donde sí hay procesos establecidos de selección. Pero Nati, si querés agregar algo que vos conocés, estás familiarizada con el caso Godoy-Cruz. Sí, solo agregar el tema de tal cual como dice la profe, el tema de las ordenanzas de implementación de los concursos establecen también el tema de sistema de publicidad y de difusión, que tal cual por redes sociales, por la misma página web, y plazos de publicidad que se deben ser obligatorios. Así se estipula, pero por eso es importante la difusión y la difusión y la publicidad, porque si no puede traer ciertas injerencias judiciales por el tema de que no llega a todos. Ahí Sonia cuenta que rindió un concurso el año pasado para entrar a la administración. ¿Querés contar tu experiencia, Sonia? ¿Querés hacer algún comentario? Ahí es importante remarcar también que acá hay delegaciones nacionales, hay delegaciones de organismos nacionales que se implementan concursos, por ejemplo el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La cuestión que no son prácticas que están instaladas con las que estamos materializadas, entonces a veces los ciudadanos presumen que en todos los ámbitos se ingresa a través de contacto y no es siempre así. Bueno, en el ámbito educativo claramente hay un proceso de selección que se aplica, pero el problema radica en la administración central. Mercedes, para el ingreso en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien está en mesa de entrada es una colega nuestra, una licenciada, y que rindió concurso, bueno, lo rindió hace 2 años, y después se demoró se demoró todo la contrataron en marzo y empezó la pandemia. Bueno, ha tenido media mala suerte, pero hubo un concurso, hubo un orden de mérito, hubo evaluaciones muy rigurosas, y también en la Facultad de Filosofía el año pasado hizo un concurso abierto y público para un puesto no sé, bueno, como nosotros le decimos, para el personal de apoyo docente, y fueron más de 175 postulantes de nuestra facultad y de otras facultades y de personas que ni siquiera habían tenido lo que nos enteramos. Así que, por lo menos estos 2 organismos nacionales hay una suerte así. Lo que sí, por ahí no son con la rapidez que uno piensa. De hecho, el concurso no docente en la Facultad de Filosofía todavía no está resuelto, pero por lo menos ya se hicieron las evaluaciones y todo. Sí, Fe, y sumando a lo que decís, por lo general la difusión están en las páginas web de cada organismo. A veces uno desconoce y en los mismos organismos está la información. Y bueno, y una de las grandes críticas al tema de los concursos, la demora de los procedimientos. Y la demora a la vez hace que se justifiquen los ingresos, las contrataciones discrecionales, ¿no es cierto? Esto es un círculo vicioso en general. Cuando hay voluntad, ¿no es cierto?, cuando hay cierto expertise en la concursabilidad, en materia de concursabilidad, se tienden a acotar esos plazos de concurso. Por ejemplo, se introducen como una reserva no de postulantes, ya de ingresantes, que está compuesta por todos aquellos a lo mejor que pasaron exitosamente, que superaron las instancias de examinación, pero que no obtuvieron el máximo puntaje. Y esas reservas tienen una duración determinada. Entonces, cuando se genera una vacante, reclutás directamente de esa reserva. Entonces, ahí evitás
otra vez volver a realizar el concurso y todos los trámites burocráticos que ello implica. Pero miren, si por ejemplo, disculpen a veces que hablamos mucho de ciertos casos, pero son los más conocidos, con los que más hemos tenido contacto. Pero por ejemplo, en el caso chileno uno podía analizar, en el caso del sistema de alta dirección pública, al principio la cantidad de postulaciones no era muy alta, pero en la medida en que la gente empezó a confiar en el sistema, se empezaron a disparar las postulaciones. Esto era el análisis, que yo en algún momento yo trabajé para el DIDA, evaluando la calidad del servicio civil, hemos hecho algunas otras publicaciones, pero cuando se producían los recambios gubernamentales y se empezaba a bypassear o evadir políticamente el sistema, bajaba la cantidad de postulantes. Es decir, el incremento, la confianza ciudadana en el sistema, en la transparencia, en la ecuanimidad y en el profesionalismo con el que se maneja la concursabilidad, va generalmente a mí al principio, según mi percepción, acompañada de un incremento en materia de tasa de postulaciones. Distinto, bueno, acá porque originalmente se dio al inicio una amplísima, y fue la única vez o la primera vez que se convocaba un concurso masivo, de ahí el alto nivel de postulación. Después hay que ver cómo se comporta la ciudadanía en el largo plazo en lo que respecta a las postulaciones, pero yo creo que hay una asociación muy estricta entre confianza y legitimación social de los concursos, por una cuestión cultural, ¿no es cierto?, instalar la credibilidad en los concursos. Hay una asociación entre eso y la tasa de postulaciones. Sucede sin ir más lejos en la misma universidad. En la medida en que sea creíble la transparencia de los procesos, van a haber mayor cantidad de postulantes. Sí, perdón. Es que anda muy lento mi internet, entonces quizás que corto. Disculpa. La consulta es Mechi, te la escribo por WhatsApp, por acá por chat, porque mi loro empieza a gritar mucho. Tenemos perros, loros, tenemos de todo. Genial, Cami. Escribíla por ahí, si alguien más quiere comentar o decir algo, esperamos el comentario de la Cami. ¿Hay algún análisis sobre el decreto 721 del 20? ¿Cupo laboral trans? No. Yo sé que hay algunas iniciativas que se han presentado, pero no. Que yo sepa, no. Vos me decís, Cami, algún estudio académico sobre el cupo trans. Sí, sobre la aplicación Mechi, o una estimación en la ejecución del decreto. No. Nacional, vos decís. No lo sé. Y esto pasó con el cupo el cupo establecido para las personas con discapacidad. La ley nacional y en el orden, en la nación se estableció que el 4% de los cargos ocupados, de los cargos del sector público nacional debían ser ocupados por personas con discapacidad. Bueno, muy difícil controlarlo, entonces lo que se hizo fue crear un registro para hacer un seguimiento de su aplicación. Hasta hace un tiempo el nivel de cumplimiento era menor, o sea, la proporción, esa cuota no se alcanzaba. Acá en el orden provincial también existe una normativa, pero dice que el 4% de los ingresos, no del total de los cargos, deben ser ocupados por personas con discapacidad. Pero sin un registro, sin una política de seguimiento es muy difícil constatarlo. Vos, Nati, ¿quieren decir algo? En los municipios pasa, generalmente hay ordenanzas que también lo prevén y no se aplican, así que
yo también entiendo que hasta todo ese tipo de medidas, si no va acompañado esto de alguna política para evaluar, monitorear el cumplimiento, al menos es muy difícil, es de constatación imposible su cumplimiento. Bueno, chicos, si no hay más dudas, vamos a ir cerrando. La clase que viene, lo vamos a compartir en el chat. Vamos a analizar el texto sobre la gestión pública en la era exponencial y los vamos a invitar complementariamente. Esto no es obligatorio, pero para que ustedes estén empapados, todo aquel que esté interesado en los debates actuales sobre el futuro de la gestión pública, sobre la incidencia de la pandemia en la gestión pública, la incidencia, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías, sobre las nuevas o sobre las formas de gestionar que se avecinan, para ese análisis, para que se empapen, para quienes estén interesados en empaparse en ese debate, que creo que es muy rico, muy actual, es atrapante. Los vamos a invitar a que ustedes elijan una charla que han dado en el marco del CLAD, y la comenten brevemente acá entre sus compañeros, o hagan una breve reflexión sobre sus percepciones. Entonces, para la clase que viene, sintéticamente vamos a analizar como texto obligatorio un documento de un trabajo de Oscar Oblak sobre el estado de la era exponencial, ya le vamos a pasar la referencia, y adicionalmente, esto es voluntario, para quienes quieran pueden ver uno de los videos del CLAD sobre el tema que les sea de su interés, y a los efectos de que hagan un breve comentario en este marco y lo compartan, lo socialicen con sus compañeros, y por supuesto, si da lugar al debate, bienvenido sea. Eso es lo que auspiciamos. Eso ya se lo vamos a compartir. Fede, ahí en el CLAD, sí, eso, que para los que los que quieran ir adelantando y navegando en las páginas del CLAD, la pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en la misma página del CLAD que les ha pasado Lautaro, creo. Van a ver las últimas charlas. No han habido, pero no han habido muchas porque ahora ellos se preparan para el Congreso Iberoamericano de Administración en Portugal, que va a ser virtual, pero van a ver, hay mesas también de diálogo, hay un montón. Pero ya han habido hace un mes de teletrabajo, y también de la experiencia de Paraguay, para los que la quieran ver, no son muy extensas. Y también el director del CLAD hace también charlas cortitas sobre teletrabajo y la cuarta revolución industrial en vivo, así que hay que estar muy atentos. Si le ponen seguir en Instagram, les dicen que dan 3 horas, 2 horas, no tienen el mismo horario que nosotros porque no son centroamericanos, creo, pero los pueden ir siguiendo.